Bienvenidos a esta Santa Misa. Hoy domingo, día consagrado a Dios, nosotros hemos venido a este lugar para agradecerle al Señor todos los beneficios, todas sus bendiciones, pero también para pedirle de manera especial que fortalezca nuestra fe y nuestro deseo de seguirlo y de amarlo cada vez con mayor convicción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Jesucristo nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, esta Eucaristía, en el silencio del corazón reconozcamos pecadores, acerquémonos a nuestro Señor para suplicar su misericordia y su paz. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en la paz de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo has querido resumir toda la ley, concédenos descubrirte y amarte, nuestros hermanos, para que podamos alcanzar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vengan a sentarse. En la primera lectura de hoy se nos dice que la presencia y el gusto es una acusación continua contra los malvados, que estos no pueden soportar. Para que sus malas obras no queden en evidencia, deciden liquidar al inocente. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Veamos si es cierto lo que dice:
vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa porque dice que hay quien mire por él. Palabra de Dios. Señor. La respuesta al Salmo responsorial: el Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende mis palabras. El Señor sostiene mi vida. Porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. En la segunda lectura de hoy, el apóstol Santiago nos pinta un cuadro de la vida social, fundada en la justicia y la paz, pero quebrantada a menudo por las guerras que son producto de la codicia. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Palabra de Dios. Jesús da a sus discípulos una lección de humildad y servicio, indicándoles que todo cristiano tiene que hacerse servidor de sus hermanos, comenzando por los más pequeños, los niños. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Dios nos llamó por medio del Evangelio, destinándonos a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es mi pastor. Aleluya, aleluya, el Señor es mi pastor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedirle explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede sentarse. El Evangelio del día de hoy nos lleva a pensar en algo bien especial, y es el contexto en el que Jesús caminaba con sus discípulos. Dice que el Señor iba atravesando Galilea, pero no quería que nadie se enterara de esto por una razón. ¿Recuerdan cuál? ¿Por qué? Porque iba enseñando a los discípulos. Fíjense esto, que es bien importante. Iba atravesando Galilea, había mucha gente que lo buscaba, porque sabían lo que hacía, lo que había hecho, porque querían recibir de él milagros, gracias especiales. Y mucha de esta gente lo seguía y lo buscaba justamente por eso. Y hasta el día de hoy es así. Mucha gente busca a Dios buscando el milagrito, queriendo que se le haga aquello que pide, que suplica. Y a veces desde una experiencia tristemente de una fe simplemente movida por el interés. Mucha gente busca a Dios como un milagrero. Mucha gente busca a Dios como para que le haga el favorcito. Mucha gente busca a Dios simplemente por una conveniencia. Pero hay una intención en el corazón de Dios, hay un deseo en el corazón de Dios, y es el de formar de cerca a aquellos que en verdad le quieren seguir. No que lo buscan, no que buscan las cosas que Dios les puede dar, sino que buscan al Dios de las cosas. Y la experiencia de Jesús es clara. Él no quería que la gente se enterara de que estaba atravesando Galilea, porque la intención era tener un tiempo para formar a los discípulos. Hay un hecho muy especial, miren. Ustedes y yo desde el día del bautismo fuimos constituidos como discípulos del Señor, cristianos, seguidores de Él. Y a nosotros Dios nos quiere formar, nos quiere enseñar, nos quiere dejar espacio y tiempo, y lo hace siempre, aunque Él está fuera del tiempo. Pero nos brinda oportunidades en la iglesia, nos brinda oportunidades en nuestra parroquia, nos brinda posibilidades en nuestra experiencia de fe, para que nosotros nos acerquemos más a Él y para que dejemos que Él vaya formándonos. Esto es una experiencia como de salir de la inconsciencia de un bautismo no asumido para entrar en la conciencia de lo que significa seguir al Maestro, seguir al Señor. Ustedes y yo sabemos que en los países de los cuales nosotros provenimos, y que en general en todo el mundo donde la iglesia se encuentra extendida, hay muchas personas que pueden decir: yo soy católico, y se dan la bendición y asumen su catolicismo simplemente porque tienen el bautismo, porque recibieron la primera comunión, porque tienen la confirmación, quizá porque se casaron,
o quizá porque van a misa el domingo. Y entonces se piensa que el catolicismo y la experiencia de fe es cumplir ciertos requisitos. Simplemente eso, cumplir unos requisitos. Ahora, la fe a nosotros nos pide ir muchísimo más allá. Nosotros no estamos llamados a ser católicos de misa de domingo. Nosotros estamos llamados a caminar y a seguir los pasos de Jesús, a seguir la propuesta de Jesús. Fíjense en este hecho. El Señor llamó a 12 y a estos que los llamó, los formó durante un periodo de más o menos 3 años. Los formó. Ellos fueron testigos, ellos lo vieron obrar, ellos lo escucharon hablar. Ellos caminaron con Él y tuvieron tiempos a solas con Él. Tiempos en los cuales Dios, en su Hijo Jesús, les mostró el camino, les abrió el entendimiento, les concedió la capacidad de recibir la sabiduría que viene de Dios, les reveló los secretos del reino en estos 3 añitos. Y ellos se dispusieron a seguirlo. Nos dice el Evangelio cuando acontece el llamado a los discípulos que ellos lo dejaron todo y fueron tras Jesús. Ellos se tomaron en serio esto de seguir al Señor. Yo no lo voy a seguir solamente cuando me queda tiempo. No lo voy a seguir por raticos o por momenticos. Yo quiero que mi vida entera sea un seguimiento del Señor. Yo quiero que mi vida entera entre en la comunión con el pensamiento de Dios, con la voluntad de Dios, con el deseo de Dios conmigo. Y en ese sentido, estos disfrutaron de la cercanía del Maestro que les quería enseñar. Hoy de manera particular les da una enseñanza a los discípulos sobre todo lo que puede llevar al ser humano a codiciar. ¿De dónde vienen las rivalidades? Dice el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las envidias? ¿De dónde vienen las discordias? ¿De dónde vienen las divisiones? Sino de la codicia del corazón, del deseo de prevalecer, de esa interpretación falsa de que yo sé más, de que yo siempre tengo la razón o de que yo quiero ser el más importante. Y era lo que estos discípulos en ese camino en el cual el Señor les iba enseñando, era lo que ellos discutían. El Maestro estaba hablando con ellos. El Maestro les estaba enseñando este estilo de vida cristiana y ellos de camino iban discutiendo quién será el más importante, usted o yo. ¿Será que Pedro? ¿Será que Juan? ¿Será que Santiago? ¿Cuál de todos será el más importante? Y el Señor les da una enseñanza básica y les dice, bueno, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Es decir, el que quiera ser importante en el lenguaje de Dios, que se haga el último y el servidor de todos. El que quiera ser importante en el lenguaje del mundo, que se haga adelante y que no le sirva a nadie, que se sirva a sí mismo de todos. ¿Se alcanza a ver la diferencia? Nosotros estamos en un mundo que cada vez es más competitivo a todos los niveles, y desde que éramos pequeñitos se nos formó con una mentalidad: usted tiene que ser el mejor, usted tiene que ser la mejor, incluso a costa de lo que sea, tenga que hacer lo que sea. El fin justifica los medios, y en esa carrera nos hacemos daño, porque quizá nos hemos vivido comparando con los otros. Este es mejor, este es menos, este es más, y hemos estado en esa realidad de competitividad y de comparación que hace que nos veamos no como hermanos, sino como rivales. Y el Señor, si hay algo que le estaba enseñando a los discípulos: ustedes no fueron llamados para competir, ustedes no fueron llamados para ostentar el poder, ustedes no fueron llamados para tener cargos importantes, ustedes fueron llamados para seguir las huellas del Maestro, para hacer conforme hace el Maestro. Y como consecuencia, fíjese que estos 12 apóstoles, y el nombre de los 12 apóstoles se menciona en el libro del Apocalipsis, la nueva Jerusalén sustentada en las 12 columnas, cada una con los nombres de los apóstoles del Cordero. Pasaron no solamente a la historia, sino a la eternidad con el premio gordo, con el premio mayor. Pues el Señor les decía: eso no es lo que ustedes tienen que buscar, eso no es lo que ustedes tienen que ambicionar. Ustedes, la mentalidad que deben tener es servir, no servirse.
Amar, no esperar ser amados. Entregar, no pedirle a los otros que se entreguen a ustedes. Porque decía hace un momento que es importante que nosotros tengamos, además de la experiencia de la misa del domingo y además de los sacramentos que ya hemos recibido, en verdad experiencias de cercanía con el Maestro, en donde nos formemos en la fe. En las parroquias, en la parroquia, normalmente hay grupos, ¿verdad? Hay grupos de oración, grupos de espiritualidad, grupos de Biblia, y estos espacios son espacios privilegiados para conocer al Señor, para acercarse más a Él, para descubrir qué hay en la mente de Dios, qué hay en el corazón de Dios. Fíjese que nosotros queremos decir y afirmar que somos cristianos, que somos católicos, pero quizá nuestra experiencia de vida va por otro lado en muchos momentos. Pensemos en un hecho, vamos a hacer una comparación sencilla. Imagínese que usted ingresa a una universidad con el deseo de hacerse profesional. Ustedes y yo sabemos que el hecho de adelantar un estudio, de adelantar una formación académica, implica sacrificio, implica constancia, implica responsabilidad, implica leer, implica formarse, implica tener una dinámica permanente. Y cuando alguien llega y culmina su carrera universitaria, si se quiere especializar, tiene que continuar ese proceso. Y como la formación nunca se detiene, si se ha hecho un profesional, esa profesional tiene que estar actualizando y tiene que estar informándose, si no va a ser un profesional mediocre y atrasado en conceptos. Tiene que estarse actualizando. Si eso sucede en el campo profesional, en donde usted va y después de toda esa constancia le dan un diploma y dicen esta persona tiene profesión en esto, si eso sucede en el campo profesional, en el campo de la fe otro tanto, y con una diferencia muy grande. Cuando usted se muere, el cartoncito le queda ahí colgado de recuerdo y hasta ahí le trajo el río, o sea, ya de ahí no pasa. En la experiencia de la fe, Dios nos quiere formar a nosotros para ser sus discípulos y sus misioneros. Dios nos quiere formar a nosotros para que ostentemos de verdad con nuestra vida el nombre de cristianos. Y esa formación no puede ser una formación esporádica, de oídas, a veces superficial. Es necesario sumergirse en la fe, es necesario profundizar en la fe, es necesario ahondar en la fe. Porque si no, yo simplemente me voy a quedar dando razón de lo que a mí se me ocurre, pero no voy a tener un conocimiento experiencial y cercano del Señor. Cosas como esta, San Jerónimo, un hombre a quien Dios le puso en el corazón hacer la traducción de la Biblia del griego al latín en los primeros siglos de la iglesia, tenía una afirmación que es fuerte. Decía: quien desconoce la Sagrada Escritura desconoce a Cristo. Pensemos en este hecho, un hecho sencillo. ¿Cuánto yo leo la Sagrada Escritura? ¿Cuánto tiempo le dedico a mi vida de oración? ¿Cuánto tiempo dedico a mi formación en mi fe? A aclarar asuntos que tienen que ver con mi fe. ¿Cuánto tiempo dedico a estar con el Maestro, con el Señor? No es solamente decir creo y punto, ahí se acabó la historia. Es necesario hacer el curso. Y esto de hacer el curso, asumámoslo en el buen sentido de la palabra, es necesario en verdad hacernos conscientes de la responsabilidad de formar nuestra fe, de querer estar cerca al Maestro. Los discípulos dedicaron su vida en el compartir con Jesús, a dejarse formar con Él. Hoy escuchábamos una de sus enseñanzas: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Pero en diferentes áreas, en diferentes campos, el Señor los adoctrinó, y todo lo que ellos vieron de Jesús, lo que escucharon de Jesús,
lo que vivieron con Jesús, tras Pentecostés, por la gracia del Espíritu Santo, lo recordaron todo, lo actualizaron todo y lo entendieron todo. Es necesaria la experiencia de Dios que se vaya alimentando en nuestro interior y en nuestro corazón y que siempre nos dé la capacidad de dar razón de nuestra fe, sobre todo en los momentos en los cuales podemos vacilar en la fe. ¿Qué podríamos decir a la luz de este texto que el Señor nos regala hoy en el Evangelio? Es importante hacerse en verdad como niño. Termina el Evangelio. Llama a Jesús a uno de los niños y los pone en medio y le abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de los niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. ¿Qué significa recibir a Cristo? Significa recibir la gracia de Dios que se nos ha manifestado en la simplicidad, en la humildad y en la sencillez del Dios que se ha hecho carne, que se ha hecho niño, que se ha hecho hombre, que se ha hecho humilde, que se ha acercado a nosotros y que ha hablado nuestro lenguaje, que ha sido igual y semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Recibir a Cristo significa estar en una actitud permanente de búsqueda. ¿Qué es lo que quiere, Señor? Y del deseo de comprender cuál es su voluntad en mí. Dios me llama continuamente, Dios me llama a cada instante, pero es preciso que yo, como los discípulos, diga: Señor, quiero dejar todo y seguirte. ¿Y qué significa dejar todo? Dejar la flojera, dejar a veces la superficialidad, dejar los afanes y el estrés de la vida que yo manejo, dejar tantas cosas que me impiden centrar mi mirada y mi corazón en Cristo. Dejar eso y decir: para mí lo fundamental, lo más importante, lo central en mi vida es estar con el Maestro, es estar con Él, es dejarme formar por Él. Lino Antonio Sevillano, un laico, ya el Señor lo llamó, él inició la espiritualidad nuestra, la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Dios a través de él suscitó un espíritu en este tiempo en la iglesia. Y a veces Lino se sabía reunir con grupos de personas y les decía algo curioso: vamos a perder el tiempo con Jesús. Les decía: vamos a perder el tiempo con Jesús. ¿Ustedes creen que con Jesús se pierde el tiempo? ¿No? ¿O sí? ¿Seguros? ¿Se pierde? ¿Por qué no se pierde? A ver. Les voy a contar una anécdota y desde ahí explicamos un poco esto. Hay un santuario natural en Colombia de peregrinación que se llama Marilandia, es un sitio consagrado a la Virgen María. Y una vez fui yo a vivir un retiro espiritual allí. Y Lino, la persona de la que les estoy hablando, estaba en una parte alta, en una capilla consagrada a San José. Y me llamó, pero yo no lo escuché porque yo iba por un camino y la capillita estaba arriba, yo no alcancé a escucharme bien, o no escuché, mejor bien. Y entonces Lino le dice a una persona que está ahí, y subió el tono de voz y le dijo a una persona que estaba ahí con él, le dijo: mire, ese padre que va allá es una persona muy importante. Pues cuando él dijo eso, yo lo escuché. Entonces me quedé mirando y ¿cómo? Y entonces dijo: sí, ese padre es una persona muy importante. Porque fíjese que lo llamó, lo llamé y no escuchó. Lo llamé y no atendió. Así son las personas importantes. Él lo decía en broma. Pues cuando yo lo escuché, subí y compartimos un buen rato con él. Pero las personas que son importantes o que creen ser importantes no tienen tiempo para escuchar. No tienen tiempo para escuchar a los hijos, no tienen tiempo para escuchar a la mujer, no tienen tiempo para escuchar al marido, no tienen tiempo para escuchar a los otros. Y si tiene de pronto una responsabilidad mayor, no tiene tiempo para escuchar a cualquiera, entre comillas. Porque es muy
importante. A veces nosotros nos creemos demasiado importantes y que tenemos cosas muy importantes que hacer y que no tenemos tiempo para perder con Dios. Porque el tiempo hay que aprovecharlo. Por eso Lino hablaba de perder el tiempo con Jesús y era toda una invitación a hacer conciencia. Perder el tiempo con Jesús no se pierde el tiempo. A veces nos pareciera que sí. A veces pensamos que es un alto grado de bondad nuestro ir a misa el domingo, porque mucha gente no va, pero yo sí voy. Yo soy bueno, soy católico. A veces pensamos que son pasos generosos que nosotros damos en la vida y que Dios tiene que agradecernos, porque yo me he dignado venir a misa, porque yo me he dignado rezar un rosario. Dios tiene que estar agradecido conmigo. Yo tan importante, yo tan ocupado, yo con tantas cosas, y le dedico un tiempo a Él. Sí, dediquémosle un tiempito a Él, como si Él no fuera el dueño del tiempo. Si esa hubiese sido la mentalidad de los apóstoles, de los discípulos no lo hubieran seguido. Porque el Señor les decía, sígueme. No le decía, dame un tiempito, ¿cierto? Pedro, regálame media hora de tu tiempo y ven y charlamos un ratito. El Señor le dijo, sígueme. ¿Ustedes creen que a ustedes y a mí no nos dice el Señor, sígueme? ¿Usted cree que Dios no le llama a seguir? Estamos dormidos hoy. Ahorita vamos a escuchar el sonido mágico. No he venido a dormir a la misa. Él nos llama, pero nos hacemos sordos, dicen acá. Claro que Dios te llama y te llama todos los días y te llama por tu nombre. ¿Saben qué es lo que nosotros pensamos? Dios me llama, voy a orar 5 minuticos antes de salir de la casa. Pues yo soy una mujer o un hombre muy ocupado. Voy a orar, sabes que tengo mucho afán, que tengo que salir, no tengo mucho tiempo para ti. Pero bueno, aquí vamos, 5, 4, 3, 2, 1, 0, amén. Me voy a mis actividades. Y como paso todo el día ocupado, porque tengo muchas cosas que hacer, soy una persona muy importante, en la noche, medio bostezando y cansado, está bien, Señor, te voy a dedicar otros 5 minuticos. 5, 3, 2, 1. Y ya. Pero somos muy buenos católicos, ¿verdad? Mejor dicho, somos discípulos del Señor. ¡Qué maravilla creyente! Y uno se pone a evaluar la vida y uno dice, ¿realmente nosotros sí estamos convencidos que lo estamos siguiendo? ¿O nosotros por el contrario, que Juanito ya roncó bien, o nosotros por el contrario nos hemos acostumbrado a vivir una fe no de discípulos, sino de ritualistas? Me explico. Una fe de ritualistas, de personas que piensan que Dios es un rito, de personas que piensan que Dios tiene momentos puntuales, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche, misa de domingo y arranzan ya, con eso tuvimos suficiente. Pensamos en Dios como un momento de nuestra vida y de nuestro día, como un momento, pero no pensamos quizá en Dios como el todo de mi vida. O sea, mi vida gira en torno a lo importante que puedo llegar a hacer, pero quizá no gira en torno al que verdaderamente es importante, a Dios. Ahí hay una gran diferencia. No es lo mismo que mi vida gire en torno a mí, a que mi vida gire en torno a Cristo. No es lo mismo. Hay una gran diferencia, hay una diferencia abismal. ¿Quién es el más importante?, se preguntaban los discípulos. ¿Será que yo soy más importante que Dios? ¿Será que mis cosas son más importantes que Dios? Mi trabajo, mis estudios, lo que hago, ¿eso es más importante que Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a Dios? ¿Cuánto tiempo dedico al encuentro con Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a mi experiencia de intimidad con el Maestro, de cercanía con Él? El Señor tiene en su querer y en su voluntad este deseo. Como separó a los 12,
como los llevó, como los adoctrinó y como les enseñó, eso quiere hacer con nosotros. Pero necesita obviamente de nuestra disponibilidad. Si le decimos, Señor, pero es que no tengo tiempo, realmente no tengo tiempo, para nada. Pensemos en este hecho. Imaginémonos una parroquia, no aquí, porque esas cosas aquí no pasan, ¿cierto? Imaginémoslo por allá en Colombia. Una parroquia con 10.000 fieles. Imaginémonos una parroquia con 10.000 fieles. Y esa parroquia con 10.000 fieles tiene en todos sus grupos parroquiales 300 personas de 10.000. Es decir, estamos diciendo que 9.700 personas quizá simplemente van a misa. Bueno, de esas 10.000 es probable que vayan a misa el domingo. 10.000 inscritas, es posible que vayan a misa el domingo, pongámosle 7.000, ¿cierto? Porque los otros son más importantes y no tienen tiempo realmente, son más importantes, 7.000. Pero de esos 7.000, solamente 300 han comenzado un camino en su experiencia de fe en donde se forman, en donde son conscientes que Dios los llama también al servicio en la iglesia, la entrega en la iglesia. Son conscientes de que no es simplemente decir creo y ya, sino que es necesario asumir un compromiso en el seguimiento del Señor. Esas cifras que estamos dando son cifras que se acercan a la realidad de 10.300. Pero ¿sabe qué es lo increíble? De los 300, ¿cuántos? ¿Cuántos con un corazón lleno de amor hacia nuestro Señor? Yo pienso que Dios nos invita a nosotros a evaluar a partir de este Evangelio, uno, qué tan real es mi seguimiento a Él. Porque yo puedo vivir en mi vida involucrado en todas las cosas que considero importantes. Y yo no le estoy diciendo con esto que deje de trabajar o que deje sus responsabilidades o sus obligaciones. No. Lo que sí estoy tratando de decir es que primero lo primero. Primero lo primero. Es increíble pensar que una persona puede dedicar fácilmente 3, 4, 5 horas diarias a ver novelas, a ver televisión, o a ir a un casino, o a ir a beber, o a realizar cualquier otra actividad diariamente, y le cuesta decir voy a dedicar 5 minutos para orar. Es increíble pensar cómo nosotros en nuestro tiempo a veces hacemos que lo que no es importante parezca que es lo central y lo fundamental en nuestra vida. Y por eso decíamos hace un momento, perder el tiempo con Dios, pareciera que con Dios se pierde el tiempo. Pareciera que acercarse a Dios y vivir una experiencia de cercanía con Él fuera perder el tiempo. Pareciera como si esto fuera simplemente cosa de señoras de 80 años para arriba que tienen tremendo rosario en mano y que ya desde su experiencia de vida dicen lo único que yo tengo que hacer es rezar. Pareciera como si la fe fuera simplemente para unos cuantos, si el seguimiento fuera simplemente para 12. Y no, Dios a cada uno de nosotros nos mira de modo personal y nos quiere hacer conscientes de eso. A ti te estoy llamando por tu nombre. Desde el día de tu bautismo te llamé por tu nombre. Lupe, Pedro, Juan, María, Cristina, como te llames, te llamé por tu nombre. Y te llamé y te constituí discípulo. Y eso significa que esa gracia especial que recibimos en el bautismo, de entrar a formar parte de la familia de Dios, necesita en nosotros cada día una mayor conciencia. Una mayor conciencia. Qué bueno que hoy salgamos de la Eucaristía simplemente con este pensamiento. Miren, yo no soy el importante es Dios. Si yo pienso que soy el importante y si busco ser el importante, voy a dejar a Dios de lado y voy a considerar que mi vida sin Él puede ser mi vida, puede ser asumida, puede ser eficaz y puede ser buena. Y recordamos aquellas palabras del Evangelio de San Juan cuando el Señor le dice a los discípulos: ustedes sin mí nada pueden hacer y nada es nada. Y nosotros
podemos asumir un estilo de vida en donde nos hemos acostumbrado a hacer y a vivir sin Él, en verdad sin Él. ¿Ustedes no creen que Dios se merece mucho más de lo que le estamos ofreciendo, entre comillas? Y me incluyo, claro que sí, en esta pregunta. Usted y yo no creemos que Dios merece mucho más de lo que le estamos ofreciendo. Pensamos que somos generosos con Dios. Así es la mentalidad de los seres humanos. Nosotros pensamos que damos mucho dinero en el sobre, nosotros pensamos que es suficiente porque ya vamos a misa, y pensamos que esos minutos que le dedicamos a Dios diariamente, que eso es un acto de generosidad enorme de nuestra parte, que Dios en verdad tiene mucho que agradecernos. Pero ¿será que sí? ¿No será que nosotros somos los que debemos estar agradecidos eternamente con Él? ¿No será que es preciso que Él, que es el importante, ocupe un centro, el lugar principal en nuestra vida, en nuestro día, en nuestra cotidianidad, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones? ¿No será que es mejor dejar que Él sea el importante? ¿No será que eso es más eficaz? ¿No será que eso es más conveniente para nosotros? ¿No será que eso nos hace verdaderamente discípulos del Señor? ¿Ustedes qué piensan? Llevémonos eso en el corazón. Yo que soy tan importante, que tengo trabajo, que tengo universidad, que tengo cosas que hacer, yo que soy tan importante, le pido a Dios la gracia de poder llegar a entender que Él es el importante, que Él es el importante, y que yo solamente estoy llamado a seguirlo, y que en ese seguimiento yo voy a descubrir esos secretos del reino que Dios me revela y que me hacen feliz, y que me hacen libre, y que me permiten caminar en esa vida como verdadero hijo de Dios. Pidémosle a nuestro Señor esta gracia en esta Eucaristía, por intercesión de nuestra Madre del Cielo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habla por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Recibimos al Señor nuestra oración. La respuesta es: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los miembros de la Iglesia que peregrinan por el camino del discipulado, para que imitemos a Jesús sin querer ser los primeros, sino los últimos y servidores de todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las naciones del mundo, para que renuncien a las guerras y conflictos y lleguen a darse cuenta que el fruto de la justicia es el cultivo de la paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los niños de esta comunidad y por todos los que los cuidan, para que aprendamos de ellos cómo recibir a Cristo en los demás, con sencillez de corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el sano crecimiento espiritual de los niños y niñas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por esta comunidad eucarística, para que sea purificada de toda clase de envidias y egoísmos.
optando por vivir según la sabiduría que viene del cielo, llena de la misericordia y buenos frutos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ahora por nuestras propias intenciones. Subimos a este noveno día de la novena al Divino Niño, de este noveno domingo. Subimos con nuestras intenciones. Señor Dios nuestro, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, Señor, resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho: pedid y se os dará, el que pide recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos, y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros ofensas, nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, un niño santo que jamás se oyó decir que alguno no haya implorado sin tu auxilio recibido. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentida, lleno de amor y esperanza, este favor que te pido. En el silencio del corazón, cada uno dejemos nuestra intención en las manos del Señor. Divino Niño Jesús, Bendícenos. 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 Divino Niño Jesús. Bendícenos. Digamos: Divino Niño Jesús, Divino Niño Jesús, te pido te pido que crezcas en mí. que crezcas en mí. Amén. Amén. Todas las intenciones, Señor, que te hemos presentado, las que en lo profundo de nuestro corazón las ponemos en tus manos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ya te eligió el Señor, claro como una estrella, fuego del mismo sol, el mismo Dios con su poder, María no pudo hacer, con el amor de un hijo, con todo su saber. El mismo Dios con su poder, María no pudo hacer. Con el amor de un hijo, con todo su saber. Viene la primavera, bella en azul del mar, más bella es tu sonrisa, más dulce tu mirar,
amor de un hijo con todo su saber. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que sale también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener la gracia de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabará por Cristo Señor nuestro, a quien alaban todos los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo el Señor, Dios de los cielos, santo el Señor. Llena el cielo y la tierra, mi Dios, de tu gloria. Hosana, Hosana, in excelsis. Hosana, Hosana, en las alturas. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Hosana, Hosana, in excelsis. Hosana, Hosana, en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, tomó pan y dando gracias te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Benedicto, nuestro obispo de él, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos en esta Eucaristía, Señor, por el eterno descanso de María Refugio, Rafael Godínez, Patricia, Ina, Santana, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, llenos de alegría porque nos ha llamado el Señor a seguir sus pasos, a ser sus discípulos, y llenos de confianza en Él, digamos: Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, con nosotros está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete. Usted diga: qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Amén.
Para canto de comunión vamos a cantar el número 464. Por la vida y por eso canta el mundo y canta Dios, con sonrisa, con amor, hasta la gente mejor. Por ejemplo, en tus palabras, con tu esfuerzo y tu valor, haz que el mundo se parezca a lo que quiso el Señor. Por la vida y por el sol, canta el mundo y canta Dios, con sonrisas, con amor, hasta la gente mejor. Con tu aliento y tu alegría, ve sembrando la ilusión, ve cantando la esperanza, dale al mundo tu calor. Por la vida y por el sol, canta el mundo y canta Dios, con sonrisas, con amor, hasta la gente mejor. Cada día que amanece, piensa que es un don de Dios. Reza por los que trabajan, trabaja que es oración. Por la vida y por el sol, canta el mundo y canta Dios, con sonrisas, con amor, hasta la gente mejor. Cielos nuevos, nueva tierra, al final vendrá el Señor. Mientras llega, lucha y llama, guarda limpio el corazón. Por la vida y por el sol, canta el mundo y canta Dios, con sonrisas, con amor, hasta la gente mejor. Por tu ejemplo y tus palabras, con tu esfuerzo y tu valor, haz que el mundo se parezca a lo que quiso el Señor. Por la vida y por el sol, canta el mundo y canta Dios, con sonrisas, con amor, hasta la gente mejor. Oremos a Dios en este momento, adoremos su presencia en nosotros. Quien ha recibido hoy la Sagrada Eucaristía, adore la presencia de Cristo en usted, bendiga, déle gracia. Quien haya podido comulgar en este día en una actitud profunda de reverencia y de adoración, reconozca la presencia de Cristo, su presencia real en la Eucaristía, y dele gracias desde lo profundo de su ser. Aprovechemos este momento para hablar con Él, para agradecerle, para bendecirlo, para adorarlo. Oremos.
concede siempre tu ayuda, Señor, a quienes has alimentado con la Eucaristía, a fin de que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a disponernos para la bendición final en esta Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado la presencia de Cristo en medio de nosotros, en compañía de la Virgen Santísima, poder y en paz. Feliz domingo, feliz semana para todos, que los siga bendiciendo. El verso de salida es el número 391. Gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. Alza tus brazos y alaba a tu Señor, alza tus brazos y alaba a tu Señor. La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Alza tus brazos y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. Cierra los ojos y alaba a tu Señor. Cierra los ojos y alaba a tu Señor. La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Cierra los ojos y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva